Bien. Muchas gracias a todos por haber venido. Voy a pasar a defender la tesis de Gran Vía al Distrito C del Patrimonio Arquitectónico de Telefónica. La tesis que sostengo es que la arquitectura telefónica es una rama de la arquitectura industrial que fue producto de condiciones técnicas e ideológicas que tuvieron su origen en Estados Unidos y en el caso de Telefónica España, pues modulada por la evolución de esta compañía. Para ello me marqué 4 grandes objetivos al comenzar la investigación. El primero, yo creo que de los más importantes, es de poner de manifiesto la naturaleza industrial de este tipo de arquitectura, porque las centrales vistas desde fuera no parecen factorías con un esfuerzo consciente de las compañías propietarias en evitar que lo parezcan. El segundo gran objetivo es describir e identificar los modelos internacionales que han surgido en el desarrollo de esta rama de la arquitectura, para llegar al tercero, que es poder descubrir las fuentes de la arquitectura de Telefónica España. La compañía Telefónica se crea en 1924, cuando ya el negocio tenía medio siglo de existencia. Y por último, he intentado escribir un discurso cronológico, he intentado que no fuera aburrido, para relacionar lo que ha sido la evolución del negocio con la evolución de la arquitectura que lo hace. Bueno, para llevar a cabo esta investigación ha habido que recurrir a muchísimas fuentes que cito en las páginas oportunas del texto, así que me voy a limitar a resumir las más importantes, puesto que el objeto principal de la investigación es Telefónica España, pues han sido los archivos históricos de esta compañía los más importantes, las fuentes primarias, el archivo fotográfico histórico, que tiene 7.000 negativos, sobre todo de los años 20 y 40, la colección de copias de planos de edificios del periodo formativo también entre los años 20 y 50 que se guardaba sin catalogar en un almacén en una central de Móstoles, entre la colección documental de la Fundación Telefónica, que no es demasiado extensa. Sin embargo he encontrado algunos documentos muy reveladores porque son escritos por los arquitectos, documentos internos que revelan la manera de pensar y de trabajar dentro de la compañía. Y por último, un archivo de microfilms que conservan los sucesores del Departamento de Edificaciones de Telefónica España, en el que se guardan todos los planos de las centrales que se construyen entre finales de los 50 y aproximadamente principios de los 80. Aunque no es una fuente primaria en sentido estricto, la colección de la revista Telefónica Española, que también conserva la Fundación, guarda numerosas noticias sobre inauguraciones de edificios y actividad del Departamento de Edificaciones. Las memorias de accionistas pues, son una fuente muy valiosa de datos estadísticos y también de la manera de entender el negocio de los distintos consejos de administración. Y luego he tenido la gran fortuna de contar con la colaboración del responsable del archivo histórico de American Telephone and Telegraph, que me ha permitido tener acceso a material inédito muy valioso para la parte norteamericana. Y entre las fuentes secundarias, solo por citar las que he utilizado más, la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, la colección completa del BOE para la parte legislativa, y luego tanto la hemeroteca de ABC como la Vanguardia, que han aparecido en el transcurso de esta investigación y que han resultado muy útiles para, sobre todo, datos biográficos de algunos de los arquitectos del departamento. Comienzo ya la parte expositiva, que comienza con un capítulo introductorio sobre el valor de la imagen en el negocio de las telecomunicaciones. Es un negocio en el que siempre ha habido mucha preocupación por la imagen pública, y esa preocupación nace en un lugar y en un momento muy determinados, en Estados Unidos en 1908. En aquel momento American Telephone and Telegraph, que tiene prácticamente el monopolio de la telefonía, está pasando por una situación muy delicada. Hay una percepción pública muy mala del servicio, de la calidad del servicio y de algunas prácticas consideradas abusivas, y el principal accionista, que es la banca Morgan, decide recuperar a Theodore Gale, que había sido el primer presidente de esta compañía, que lo que hace como primera medida es lanzar una campaña de relaciones públicas a gran escala que los expertos en la materia consideran la más exitosa de una empresa privada en este campo. Lo que hace es contratar a la mejor agencia de publicidad de Nueva York, Ayer e Hijos, y empiezan a insertar numerosísimos anuncios en la prensa escrita de la época con una estética muy determinada y una serie de eslóganes breves que van calando en el público. Se inventan también una serie de eventos, algunos autores lo llaman pseudoeventos, que consisten en convertir en un espectáculo lo que es una inauguración o un logro técnico, en el que se invitan a personalidades de la vida política o económica del país para obtener una gran repercusión en la prensa. Así, cuando se inaugura la línea transcontinental entre San Francisco y Nueva York, pues invitan a Alexander Graham Bell, que ya era entonces un anciano, y también al presidente de los Estados Unidos. Estas prácticas se importarán en España. Para conseguir
quitarse esa imagen de compañía sin alma, se inventan también una serie de héroes con los que se pudiera identificar el público. El héroe masculino es el lineman, el técnico de planta exterior. Su origen es esta acuarela de 1913, con un lema también muy repetido en su publicidad, la del Spirit of Service, en el que vemos aquí al técnico luchando contra la Gran Nevada de 1888, en la mejor tradición de la cultura romántica. Este motivo es reelaborado en numerosas ocasiones. Su contrapunto femenino es la delicadeza y la dulzura de la operadora, que está tejiendo aquí el tapiz que permite poner en comunicación a las distintas ciudades y fábricas de Estados Unidos. Su antecedente icónico pues, son las estelas funerarias griegas. Y también se inventan una especie de tótem o de genio protector con el que coronan la sede de AT&T en Broadway en 1916, que como podemos ver pues, está directamente copiado de la iconografía del dios militar. La arquitectura desempeña dos papeles en esta campaña de relaciones públicas permanente. Por un lado, los edificios son motivo de estos anuncios que se repiten machaconamente. Aquí podemos ver una ceremonia de colocación de primera piedra en los años 20 y luego pues, unos anuncios ya posteriores, en los años 40 y 50, siempre con edificios, y también como motivo heráldico de las emisiones de acciones. Pero la arquitectura en sí se utiliza como anuncio, como dice Cárdenas. Los edificios de la compañía son un anuncio y por eso en ellos se derrocha el lujo de una manera consciente. ¿Qué es una central? Bueno, una central no es más que un contenedor de los equipos y de las personas que permiten que funcione una red de telecomunicaciones. He creído conveniente traer aquí este corte longitudinal de una central muy antigua, la de la Ópera de París, porque se puede ver muy bien en ella cómo era el esquema de una central primitiva. El cableado, en el caso de París, llegaba por las alcantarillas. Estos son los cables que van desde la central a la casa de los usuarios o los distintos negocios. Llegan aquí a esta sala que se llama del repartidor, que es donde se unen los cables que vienen de la calle con los cables que suben hacia este equipo, el equipo de conmutación, que es donde se llevan a cabo, donde se realizan las llamadas. Aquí podemos ver otra imagen de esta sala con las operadoras de finales del 19 que trabajaban todavía de pie y con unos atuendos muy cómodos. Podemos ver por aquí cómo suben los cables. En el diseño de las centrales telefónicas, el principal criterio que prima es el técnico. Cuando se decide construir una central y sobre el plano del solar, el arquitecto, en colaboración con los ingenieros del departamento de planificación, decide la mejor disposición de los equipos y sobre esos planos de disposición se calcula a continuación la estructura, que es una estructura que tiene que soportar sobrecargas de 750 kilogramos por metro cuadrado hasta 1500, son sobrecargas típicas de industria, no de arquitectura residencial ni industrial. Y luego lo que queda por hacer es revestir esta estructura, y a esto te va a estar toda la evolución de la arquitectura telefónica, siguiendo siempre la norma de las compañías de intentar adecuar el aspecto exterior al del lugar en el que se ha construido la central. Puesto que el negocio nació en Estados Unidos y allí se desarrolló muchísimo con respecto a cualquier otra parte del mundo, es normal que la arquitectura telefónica también tuviera su origen en aquel país. En 1886 había fallecido Henry Hobson Richardson, que era la gran figura de la arquitectura norteamericana de ese momento. Tenía mucha influencia y las primeras centrales se construyen siguiendo su estilo. Esta de aquí es probablemente la primera, de Nueva York, de Cortlandt Street, del año 1885, que diseña Cyrus Ailey, que era hijo de uno de los socios de Richardson. El estudio que funda Ailey permanece trabajando en arquitectura telefónica hasta el día de hoy. Esta otra de aquí, pues también con elementos típicos del estilo de Richardson, de San Luis, de Shipley, Luton y Coolidge, que eran discípulos y socios suyos. En paralelo se estaba produciendo la revolución arquitectónica en Estados Unidos, que es la de la Escuela de Chicago. En 1871 se produce un gran incendio en aquella ciudad, y sobre los solares que han quedado libres se desarrolla una arquitectura comercial muy especulativa, con un alto valor del metro cuadrado. Los ingenieros y arquitectos de aquella ciudad inventan o llevan a cabo las primeras construcciones con estructura autoportante. El aspecto revolucionario de la estructura autoportante es que permite después revestir el edificio con lo que se llama el muro cortina. Esta central de aquí, de 1887, también richardsoniana en aspecto exterior, es ya una central con estructura autoportante. Pero el estilo que estaba
imponiéndose en todo lo que es la arquitectura comercial y pública de finales del 19 en Estados Unidos, es el eclecticismo francés, que ahí se llama Mossack, y que en Europa se llamaría la Grande Manière. Aquí podemos ver una central de Brooklyn, de 1896, y una con una composición muy parecida en Montreal, de un arquitecto norteamericano. Hay un aspecto que diferencia mucho la arquitectura telefónica y la arquitectura en general de Estados Unidos de la europea en aquel momento, y es la aparición de grandes estudios que tienen la capacidad de llevar numerosos proyectos en paralelo. Y eso es una característica muy valorada por las compañías propietarias porque les permite acometer planes de construcción muy ambiciosos. Por ejemplo, uno de estos grandes estudios que trabaja para la compañía para American Telephone y Telegraph es Collabian Ridge, en Chicago, que construye decenas de centrales de barriada, y esta es una central típica de la telefonía manual, con planta en L, que permitía la insolación por ambas fachadas, aquí es donde trabajaban las operadoras, y esto de aquí es un esquema muy interesante. Tenemos el alzado original que se había previsto para la central y ya las posibles ampliaciones en extensión y en altura, que son también una característica de la arquitectura telefónica. Como vemos, estos edificios toman aspecto de caja y se revisten con distintos lenguajes, gótico veneciano y palacete renacentista, esto es el jacobino en Estados Unidos, o en San Francisco, pues un Spanish Style que estaba poniéndose entonces de moda. Después de la Primera Guerra Mundial, el estilo Mossack entra en decadencia y los constructores de rascacielos ponen su vista hacia distintos historicismos, ¿no? Entre el que tiene más fortuna es el gótico, ¿no? Pensemos en el Woodward Building. Esta es una central neogótica, con decoración neogótica de Kansas City, o por ejemplo en Albany, en la capital del estado de Nueva York, en una zona muy representativa, cerca del Capitolio, pues lo revisten de reconocimiento francés. La gran operación de imagen de estos años es la construcción de la gran sede de American Telephone and Telegraph en Broadway, para lo cual no contratan a un arquitecto diseñador de centrales, sino a un erudito, a William Wells Bosworth. Era un patricio, era un arquitecto de residencias para millonarios, había vivido mucho en Europa, era un gran pintor, había estudiado con Lawrence Matadema en Londres, y este arquitecto lo que hace es una acumulación aquí de citas históricas muy variadas, ¿no? La fachada se compone siguiendo el modelo del Septizonio de Roma, la planta baja la compone como Templo Inantis, lo corona con una versión reducida del mausoleo de Carnaso, y aquí vemos al Monte Point, y luego tiene un vestíbulo que en las crónicas de la época, posiblemente de manera exagerada, dicen que contenía más mármol que todos los edificios de Manhattan juntos, junto a una decoración escultórica también muy rica. Llegamos así a los años 20, en los que se produce el gran cambio del negocio telefónico. La conmutación manual es sustituida por la conmutación automática. Esto tiene como consecuencia que el precio de la línea baja mucho y la telefonía se extiende a grandes capas de la sociedad en Estados Unidos, en un fenómeno paralelo a la aparición de otros medios de comunicación de masas, como puede ser la radio o el cine sonoro. En esta época es cuando se construyen los mejores edificios telefónicos de toda la historia. American Telephone and Telegraph tenía dividido el país aproximadamente en una docena de operadoras regionales, y para cada una de ellas decide construir en la capital de esa zona lo que llaman un palacio telefónico, que es a la vez central, oficina y representación de la compañía. El primero de ellos, y el más importante de todos, es el de Nueva York, el Barclay Vesey Building, de Ralph Thomas Walker, que pertenecía al estudio fundado por Eilidh, y que podemos ver que tiene la forma característica que asociamos a lo que es un rascacielos neoyorquino, con estos típicos retranqueos, que son consecuencia de una ley de 1916 que había dictado el ayuntamiento de aquella ciudad para evitar que las calles de Manhattan se convirtieran en cañones sin luz. Este es el primer gran rascacielos que utiliza Seth Banks. Walker inventa un lenguaje decorativo particular suyo para este edificio, siguiendo la tradición de Arts and Crafts, con muchísima profusión de decoración en todas las zonas abiertas al público. Por ejemplo, estas son los frescos de la bóveda, esto ya es más art deco, que hacen unos muralistas en marketing en Taylor muy famosos, que con el Parlamento de Canadá. La influencia, el impacto de este edificio es muy grande, tanto entre el público como entre la vanguardia de la ciudad. Arriba podemos ver un óleo de John Merrin, que era un paisajista del círculo de Joseph Stiglitz y Georgia O'Keeffe, uno de los
apuntes que había tomado natural, y este es uno de una serie de 5 grabados que hace Joseph Pennell cuando se estaba construyendo el edificio. La fama también traspasa sus fronteras, y aquí podemos ver un fotomontaje de un constructivista polaco de 1928, Casimir Posadiesi, en el que utiliza el Barclay Base Building junto a otros tópicos de la sociedad americana para construir una alegoría de la angustia de la vida de la gran ciudad. El estilo de Walker y del estudio va evolucionando hacia un arte más depurado, como podemos ver en la sede que construyen en Newark, o una fantástica decoración escultórica del escultor Edward McCartan, donde podemos ver reproducidos aquí el lineman y la operadora, otra vez, o en otros 2 grandes edificios que construye en Nueva York, muy influidos por el impresionismo alemán de Fritz Hauer, del que Walker se declara abiertamente admirador. La influencia de este edificio es grande en el diseño de los otros palacios telefónicos. Podemos ver este de aquí, el de la Ohio Bay, o este otro grandioso figurar con decoración neogótica que se construye en St. Louis, que visitan los empleados de la compañía telefónica en 1929, dejan escrito una noticia en la revista telefónica y dicen que les recuerda mucho por dentro de Gran Vía. Y aquí podemos ver un grabado que incluye Hugh Ferris en su influyente obra Cities of Tomorrow como ejemplo de la arquitectura moderna de este edificio. El estilo se va adecuando a los distintos gustos de los estados de Estados Unidos. El de San Antonio de Texas utiliza decoración barroca colonial inspirada en la misión de San José de aquella ciudad, que nos puede recordar vagamente algunos edificios de Telefónica en Andalucía. En el caso de San Francisco, un espléndido vestíbulo Art Deco con un techo en cloisonné con motivos chinescos. O en Denver pues se ve que todavía el gusto en el oeste sigue existiendo el gusto por la decoración más medievalista. Y por último, en Minneapolis, que ya es de los últimos que se construyen, pues se puede ver una imagen, una figura más parecida a lo que son los rascacielos clásicos de los años 30 en Nueva York, como el Chrysler Building o el Empire State. Toda esta actividad se paraliza a raíz del crack de 1929. Esto de aquí es una gráfica con el número de empleados de la TT, del sistema TT. Básicamente hay una década de estancamiento y alguno de los edificios no se concluye como este de Atlanta. ¿Qué sucede en Europa? En Europa el teléfono se explota de manera distinta a Estados Unidos. Algunos países declaran de inmediato que el teléfono es parte del monopolio telegráfico, como puede ser Alemania o la República Helvética. Y en otros se empieza explotando mediante concesiones a compañías privadas que más temprano que tarde acaban siendo intervenidas por el Estado. Hay entonces muy poco espacio muy poco tiempo para lo que es desarrollo de una arquitectura de compañías privadas telefónicas similar a la de Estados Unidos, y en los pocos ejemplos que nos quedan vemos que seguían unas ideas bastante parecidas, ¿no? Con gran derroche de decoración, como esta magnífica central de Birmingham. En Helsinki contratan el diseño de la central principal a Larsson, que es un arquitecto muy famoso en aquel país, y lo que hace es construir una central richardsoniana inspirada en los Allegheny County House. Y una de las compañías privadas suecas obtiene 2 concesiones en el Imperio zarista, una en Moscú y otra en Varsovia, y aquí es donde se construyen los primeros rascacielos telefónicos europeos con forma de torre medieval. Pero la arquitectura típica de la telefonía en Europa es la de las administraciones de correos, de telégrafos y de teléfonos, de la cual el teléfono es solo la tercera pata y no la más importante. Por tanto, los que diseñan las centrales son los mismos arquitectos que llevan décadas o incluso siglos diseñando los edificios postales en estilos muy tradicionales. Pues podemos ver aquí, por ejemplo, el edificio de la RTT en Lovaina, en estilo renacentista flamenco, o esta otra grandioso edificio neogótico, no se ve muy bien aquí. La postal dice que es la central más grande del mundo, pero bueno, esto en realidad es un poquito falso porque el edificio, la mayor parte de su superficie la dedica a oficina postal. Bueno, al llegar a los años 20 llega también a Europa la telefonía automática, también se produce una explosión de negocio, llega a más capas de la población, pero en el terreno estilístico sigue predominando los más tradicionales. Esto es un modelo de central pequeña del Reino Unido, en estilo neogeorgiano, que se reproduce muchísimo por todo el país hasta los años 50. Aquí podemos ver la gran central de Oslo, en estilo neoclásico, esta italiana, con detalles barrocos. Hay un desarrollo del expresionismo en los años finales de la República de Weimar, y algunas centrales estupendas, como esta de aquí de Berlín, otra de Magdeburgo, de un estilo muy parecido, que podrían haber supuesto una vía creativa, pero esta vía se
se ve frenada por la llegada de los nazis al poder, que ponen una vuelta a un neoclasicismo sin piedad. En Inglaterra, ya a finales de los años 30, irrumpe con mucha fuerza el Art Deco, por influencia norteamericana, pues como podemos ver en esta casa de Colombo House. Hay un desarrollo original del Reino Unido, que es lo que llaman Neoclassical Manner, que se utiliza mucho en todo tipo de edificios públicos, incluso hay una importación directa de modelos de centrales americanas como esta de Belfast. En los Países Bajos, hay una circunstancia excepcional, y es que el monopolio no es estatal, sino que pertenece a compañías operadoras municipales. Entonces hay un desarrollo muy interesante en Ámsterdam, donde los arquitectos que han participado en el Plan Sur, y son todos ellos expresionistas de la Escuela de Ámsterdam, pues lo que les sale de natural es diseñar centrales expresionistas, o alguna muy moderna como esta otra de Albert Muki, y alguna otra fuera de la ciudad. Y lo que es la arquitectura moderna, antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene un papel marginal en la telefonía europea. Y en los únicos países en los que se da algún desarrollo es en aquellos países que han nacido del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Zarista, de la unión de estos dos imperios, y necesitan encontrar un nuevo lenguaje representativo. Así podemos ver la gran central telefónica de Varsovia, de Puterman, o esta otra grande de Budapest, en Astalia. En el concurso, mucho antes del concurso para la gran central de teléfonos de Moscú, Shushev presenta este modelo muy moderno que los responsables soviéticos no les gusta, pues es excesivamente moderno. O bien en Bruselas actúa un arquitecto, Michel Pola, de origen polaco, que construye también un edificio. Bien, la telefonía en España hasta 1924 es la historia de un fracaso. Si Europa estaba subdesarrollada respecto a Estados Unidos en el aspecto telefónico, pues España pertenecía a los países del vagón de cola, por dos razones. Primero, por una gran indefinición legal. Ahí, bueno, se empieza pensando en explotarlo con compañías privadas, a los 2 años hay un cambio, se decreta el monopolio telefónico, otra vez se vuelve a decir que son compañías privadas, y al final sacaron una indefinición legal en la que el Estado se considera titular de la telefonía, pero hace concesiones a distinto tipo de entidades, pequeñas empresas privadas, ayuntamientos o diputaciones, y siempre con una gran penuria financiera para invertir en el desarrollo de la red, con lo cual se llega a los años 20 con una densidad telefónica digna de país subdesarrollado. No es de extrañar, por tanto, que la arquitectura telefónica anterior a 1924 pues también sea casi anecdótica dentro de España. El paisaje de la telefonía de entonces es una telefonía muy primitiva, con cableado aéreo, aquí podemos ver los caballetes por encima de los tejados de las casas en Sevilla, o estos postes que se habían dejado de utilizar en 1890 en el centro de las ciudades de Estados Unidos. El único desarrollo digno de estudio que se produce en la arquitectura telefónica española antes de la creación de la CTNE es el que se produce en torno a la Compañía Peninsular de Teléfonos, una sociedad de capital catalán que era propietaria de la red de larga distancia que se había creado como consecuencia de un decreto de Silvera en 1891, y además concentra algunas de las concesiones más importantes de redes urbanas, entre ellas las de Madrid y Barcelona. Esta compañía construye en Madrid los 3 únicos ejemplos de central diseñada con tal propósito que hay en España hasta 1924. El primero es la central de Alcalá 1, con planos de Manuel Costilla Pico, una central modernista con mucha influencia decorativa catalana. Esto es un mosaico de un ceramista que se llama Bru. Y en 1916 Enrique Martí Perla diseña 2 centrales urbanas para la red de Madrid, para la Compañía de Teléfonos de Madrid, con 2 edificios de traza muy parecida, en Cornal y en Hermosilla, con una fachada secesionista. Y hasta aquí llega toda la arquitectura telefónica hasta la creación de la CTNE. Bueno, la historia de la creación de la CTNE fue documentada de manera exhaustiva por el profesor que aquí presente en su tesis doctoral de 2004, así que me limito a resumir simplemente los detalles que nos interesan para lo que es la arquitectura. Los hermanos Venn, después de la Primera Guerra Mundial, tienen una visión o un objetivo de crear un sistema de telecomunicaciones mundial basado en cables submarinos. Empieza sus operaciones adquiriendo la telefonía de Puerto Rico y después la de Cuba, y de allí es donde van a dar el salto a España.
a España y acaban extendiendo su imperio sobre todo por Sudamérica. Aquí podemos ver algunos de los logotipos de todas las compañías, de la americana, de la cubana, de la puertorriquense, vemos que se parece mucho a lo que cariñosamente los telefónicos antiguos llamaban la galleta y que están inspirados directamente en el de American Telephone and Telegraph, compañía con la que nunca tuvieron ninguna relación accionarial, pero a la que Sóstenes le admiraba y de la que obvió todos sus métodos de organización e incluso contrató a bastantes directivos. En 1923, a través de la sucursal de la marca Morgan en París, reciben una propuesta de un abogado desconocido, Gumersindo Rico, para concentrar todas las concesiones en España y poder construir una red nueva. Esto a los hermanos Ben les parece que les llama la atención el proyecto y envían a uno de sus ejecutivos a Madrid, a Luis Proctor, para hacer una labor típica de lobby ante el gobierno de entonces, del Marqués de Alucemas. Después es destituido por el golpe de Primo de Rivera, pero lejos de ser visto eso como un obstáculo, los ven, lo perciben como una oportunidad, porque ellos eran maestros en la diplomacia y en lo como es entre bastidores de la política. Se alían con las élites financieras del país y aquí podemos ver a los hermanos Ben junto a Luis Proctor. Este que está de espaldas es el Marqués de Urquijo, primer presidente de la compañía telefónica. Los bancos Urquijo y Hispanoamericano son los que se alían con los Ben para crear la compañía telefónica. Este de aquí es Gumersindo Rico, y aquí de espaldas Martínez Aniero, saludándolos el día de la inauguración del automático en Madrid en 1928. Los hermanos Ben importan a España todas las prácticas de negocio telefónico de Estados Unidos, incluyendo la importancia de las relaciones públicas, y nombran como director del Departamento de Publicidad y Relaciones Públicas a este señor de aquí, Kenneth McKean. Entonces van a reproducir todos los comportamientos que hemos visto en Estados Unidos, pues las first call ceremonies, ceremonias con mucha pompa. Cuando es muy importante se invita al rey de España, por ejemplo aquí en la primera llamada con Estados Unidos, y si es en una ciudad pues invita al alcalde o al presidente de la diputación. Siguen una liturgia muy predeterminada, entre la cual siempre hay una serie de actos que se reproducen en todas las noticias, como la firma del artístico pergamino, que así llaman, esto es el de la inauguración de Bilbao, y luego tienen un cuidado exquisito hacia la prensa. El día antes de la inauguración llevan a los periodistas a visitar el edificio, les entregan una nota de prensa que algunos de ellos incluyen tal cual en sus diarios al día siguiente y la firman como si la hubieran escrito ellos, y después, y no menos importante, invitan a todos los asistentes al espléndido lunch, así siempre con esa expresión. Aquí los podemos ver en Cádiz, que contentos están. Desde el punto de vista técnico, se crea una red completamente nueva, con equipo automático. Estos son centrales Rotary, estas son las tripas de las centrales, y se soterran los cableados aéreos. Esta es una imagen de la calle Santa Ana, en Barcelona. Bien, para construir una red nueva necesitan muchos edificios, y como no había un estudio organizado a la manera americana, que es lo que les hubiera gustado a los hermanos B, lo que hacen es crear uno. Para ello contratan para dirigirlo a Ignacio de Cárdenas, que era entonces un chaval de 26 años, recién titulado y sin ninguna experiencia previa. Él se rodea de compañeros de su generación: José María de la Vega, aquí ya es una foto madurez, aunque era 2 años más joven que él, Paulino Gallo, Clavero, la calidad es muy mala porque son fotocopia de la ficha de empleados, y García Claramunt, estos tres completamente desconocidos fuera de lo que es Telefónica. Y también Santiago Esteban de la Mora y Ramón Aníbal Álvarez, más conocidos después porque forman parte del LATEPAC. Y entre los empleados auxiliares pues también encontramos al que se llama muy famoso pintor Hipólito Hidalgo de Caviedes, que realiza algunos de los planos originales de decoración de los vestíbulos de Gran Vía y luego pinta un gran mural. Algunas de las prácticas de los estudios americanos las importa también directamente el Departamento de Edificaciones, y esta composición de la ciudad telefónica está copiada directamente de una que hemos encontrado de zona de Nanrú de unos años antes. Tiene también a un gran maquetista, que es Antonio Cañada, y el estudio se organiza como una fábrica de planos. Era prácticamente obligatorio para la ideología telefónica que traían los americanos construir un palacio telefónico en Madrid, que era la capital de esa operadora. Y en el texto, bueno, Cárdenas lo cuenta en distintos textos, el proceso de gestación, y uno de ellos dice que debe ser popular, suntuoso, útil y rico. La historia de la gestación del proyecto es que primero se lo contaron a Juan Moya, que hace unas primeras trazas con muchísima decoración barroca que no gustan a los directivos de ITT. Moya se enfada, deja el proyecto y entonces dejan al frente a Cárdenas, que como digo era un arquitecto prácticamente inexperto. Así que como no se fiaban mucho de él, según cuenta sus propias memorias, le mandan a Nueva York para que Weeks le ayude a arrancar el proyecto. En Nueva York se hacen las primeras trazas
del rascacielos, y por ejemplo la idea de los setbacks es de Wilks, como dice Cárdenas. Y luego él, cuando vuelve a Madrid, es cuando finaliza el proyecto y cuando decide darle esta decoración inspirada en el barroco madrileño. La construcción del edificio se documenta de manera minuciosa, como en Estados Unidos. Aquí podemos ver la colocación de los primeros pie derecho, unas obras de hormigonado, y también se emplea lo que es la propia estructura del edificio como anuncio de la compañía, idea que se atribuye a Kenneth McKean, porque entonces no era común en España. Esto también es copia de lo que se hacía en Estados Unidos. La decoración en las zonas abiertas al público es muy lujosa, como digo, de manera premeditada. Esto es este es un detalle del mural de Caviedes. Esto es el vestíbulo de ascensores, una de las zonas más decoradas, un plano de uno de los relojes. También es muy lujosa la sala del Consejo, con un retrato de Alfonso XIII de Benedito Vives. Pero en las zonas que no ve el público, Gran Vía es una central como otra cualquiera, llena de equipos y desnuda de adorno. E incluso en las zonas de oficinas podemos ver el contraste entre esta salida de ascensores con el vestíbulo principal, ¿no? Mucho más desnuda de adorno y con unas lámparas muy modernas. En Madrid se decide reaprovechar esas dos centrales que existían para instalar equipo automático. Jordán se remodela y Hermosilla hay que ampliarla. Y en esta remodelación, pues desgraciadamente se pierde la fachada, esta secesionista original de Martí Perla. Y en el sur de la ciudad se construye otra gran central, con un aspecto mucho más industrial, incluido con la estética de la escuela de Chicago, que es la central de Delicias, de Cárdenas y de la Vega. Y esta es la ilustración que he elegido yo para la portada de la tesis en tamaño A5, porque esta es la imagen que los que hemos trabajado dentro de una central tenemos. Una central, no lo de fuera, sino lo de dentro. Una central es esto, una gran sala hipóstila llena de equipos y sin iluminación natural. Nos vamos al otro extremo, un contraste enorme. En Salamanca, el solar está en la Plaza de los Bandos, muy cerca de la Plaza Mayor, y además había unas ruinas del Palacio de los Solís, palacio renacentista, el que se conserva sobre la portada, y este detalle del balcón. Así que José María de la Vega, que era muy hábil con el manejo de los distintos lenguajes históricos, lo que hace es crear un palacete salmantino, típico con piedra de cartografía de Villamayor, le añade aquí la torre del Palacio de Monterrey, una galería Monterrey, dice que por exigencia del ayuntamiento, y el alcalde queda muy satisfecho. Esta central tiene una anécdota muy curiosa, y es que Telefónica es la única compañía del mundo que tiene una central en la que se casó un rey, porque Felipe II, siendo un chaval de 16 años, se casó con María Manuela de Portugal, en el Palacio de los Solís, en ese mismo solar sobre el que se levanta la central. En la misma época, pues en Valladolid, en la zona comercial, José María de la Vega también diseña una central con un aspecto mucho más de palacete burgués, y unos pocos años después, en el Ensanche de León, como ahí no tienen ninguna restricción, porque es una zona nueva en la que no hay ningún edificio histórico, pues lo que hacen es crear una central racionalista madrileña. En el norte destaca la figura de Jesús Álvarez Meana. Al principio es un arquitecto que fallece joven, que diseña la primera de todas las centrales, la de Santander, con aspecto de casona, de aquella zona, también así un poco barroca, la de Oviedo, pero por ejemplo en Buenos Aires, en Bilbao, en la zona del Arenal, en la zona financiera, en la City de Bilbao, pues elige un estilo mucho más comercial, americano y británico. Y al otro lado de la ría, en la zona de veraneo derecho, pues lo que en la noticia dice un típico caserío vasco. Bueno, la capacidad de la Vega para manejar distintos lenguajes es impresionante. A la vez, prácticamente todos los proyectos son casi coetáneos. La de Pamplona, que es una de las más modernas de los primeros años, y la que la Vega dice que es su mejor construcción. La de Gijón, aunque es posterior, pues con un aspecto un poquito más retrógrado, con esta decoración barroca que va a reproducirse después en la posguerra, en Logroño, muy parecida a la de Valladolid, o en Vitoria, en pleno caserío histórico, pues una casa solariega vasca. También son suyas las tres de Galicia. En Vigo, en la zona de expansión comercial de la avenida de Buzáis, pues también unas trazas bastante fluidas por la escuela de Chicago, Coruña con decoración barroca, y por último en Santiago de Compostela una situación parecida a la de Salamanca, porque también tiene que incorporar las ruinas de un arco monumental de lo que había antes allí, que es la casa del Cabildo. De la Vega hace aquí una composición muy lograda, con distintos elementos decorativos del barroco y del gótico gallego, con algunos elementos curiosos, como este falso artesonado en madera, que en realidad son las vigas de hormigón de todas las centrales que han decorado para que parezca un artesonado.
En Andalucía recurren mucho más a la contratación de arquitectos exteriores al departamento de edificaciones. El de Sevilla, de la Plaza Nueva, que se llama la Plaza de San Fernando, se lo encargan a Juan Talavera Heredia, que hace una central muy recargada de decoración barroca, posiblemente algo parecido a lo que hace la memoria al principio del proyecto rechazado, pero sin embargo es muy recibida con mucho agrado en la ciudad. Y también el pequeño pabellón en el Parque María Luisa para la exposición universal, con citas del convento de la Rábida, Santa Paula. En Málaga se contrata a Fernando Guerrero Strachan, el principal arquitecto en aquel momento de la época, que lo que hace es un edificio barroco justo a los pies de la catedral, no se ve en esta foto, de la catedral de Diego de Siloé, aunque si vemos por dentro, pues habitualmente se ve de las centrales. Y en Cádiz se contrata al jerezano Hernández Rubio, que tiene que construir sobre un solar muy pequeño en la calle Ancha, y es el único edificio de Telefónica junto con Gran Vía y Plaza Cataluña en el que se utiliza estructura de acero por esta pequeña superficie solar. Y lo reviste con una fachada que es muy original dentro del conjunto de Telefónica, no tiene apenas nada que ver con el resto de edificaciones, sí, también con detalles expresionistas, y estaría más emparentada con la estética de las centrales de Martín Perla que con las del resto del departamento de edificaciones. En las obras de esta central aparece, al hacer la excavación, la cimentación, el sacerdote de Cádiz, o el tobillo de Cádiz, que es una de las primeras veces en las que se aplica el decreto Callejo de protección del patrimonio, que dice que cualquier antigüedad que aparezca al derruirse un edificio o unas obras pertenece al Estado. Este idolillo se lo entregan al arquitecto, el arquitecto se lo envía al Marqués de Urquijo, que lo tenía en su despacho en Madrid, y el Estado lo recupera y actualmente está en el Museo Arqueológico Nacional. En Barcelona había mucha prisa por construir también la sede para tenerla a tiempo para la exposición de 1929. Convocan un concurso en 1925 que gana esta propuesta de aquí, de Agustín y Miguel de los Santos, pero al final la que deciden construir es la de Francesc Nebot, que era en aquel momento el santón de la arquitectura de Barcelona, era arquitecto municipal y muy próximo políticamente al gobierno de Primo de Rivera. Después cae en desgracia y el proyecto original lo tiene que modificar en varias ocasiones Cárdenas. En el archivo de Telefónica se conservan las distintas modificaciones. Y bueno, este es al final el aspecto que toma ahí dominando una de las esquinas de la Plaza Cataluña, coronado por ese ramoncillo que después es sustituido. Pero por dentro pues volvemos a ver otra vez la habitual desnudez de estos edificios, que está Diego Rivera inaugurando en 1928. En Barcelona no se puede aprovechar ninguna de las centrales que había antes en Amueres porque eran todas muy pequeñas, así que hay que construir 3 centrales más para dar el servicio automático. Las 3 son obra de Luis Clavero y, como podemos ver, edificios muy funcionales y sin apenas decoración, porque no tenían función representativa. Clavero también diseña las centrales de Sabadell y Manresa. Y en Valencia es donde se construye el otro de los grandes palacios telefónicos a la americana antes de la Guerra Civil, con trazas de Cárdenas y de Santiago Esteban de la Mora, pero vemos que por estar en esa plaza tan representativa, pues al final lo coronan también con un jarrón de cerámica típico de la arquitectura de la zona. Y ya para terminar lo que es la parte anterior a la Guerra Civil, traigo la fotografía de la central de Castellón, de cuya autoría no me consta con certeza, probablemente es de Cárdenas y Clavero, en la que podemos ver cómo habría quizá evolucionado la arquitectura del departamento de no haberse producido la Guerra Civil hacia un estilo más administrativo. Yo tenía mucho interés en ver si la arquitectura de Telefónica se parecía a la de otras compañías del grupo ITT, y en lo que respecta a palacios telefónicos podemos ver que sí. Esta es la sede principal de Nueva York, diseñada por Weeks, con la ayuda de Jacques Selican, que había construido el edificio preexistente. Y aquí, este edificio lo tuvo que conocer Cárdenas porque se estaba construyendo cuando él estuvo allí. El rascacielos de La Habana, pues cualquiera que haya visto el de Gran Vía le va a resultar inmediatamente familiar con estos retranqueos. Lo único que en el caso de La Habana se utiliza decoración neoplateresca, que en aquel momento estaba muy de moda en Cuba en vez de barroca. Y los arquitectos son los hermanos Leonardo y Luis Morales, que pertenecen al mismo círculo de la nobleza criolla al que pertenecía la familia de Cárdenas. Probablemente por eso conocían a alguien, que se movía en esos círculos. Y en Bucarest, ya un poquito después, pues el otro gran palacio telefónico de Europa, que construyó la ciudad. Y no por casualidad, tanto de Cuba, tanto en La Habana como Bucarest como en Madrid, estos edificios son los más altos del país que se construyen en ese momento y el primer rascacielos de cada una de las naciones.
Durante la Guerra Civil, obviamente, no hay ningún desarrollo constructivo importante, pero los edificios de Telefónica son escenario de algunos hechos trascendentales, principalmente el de Plaza de Cataluña de Barcelona, que es el epicentro de la lucha del 19 de julio de 1936, porque allí se atrincheran las tropas de Fernando de Bourriel, la lucha muy cruenta, queda muy destruido. Y aquí podemos ver dos fotografías de centelles del principio de la jornada. Los guardias estaban protegiendo el edificio y el principio del tiroteo. Ese día queda bajo control de los sindicatos anarquistas y el 1 de mayo de 1937 la Generalitat y el Partido Comunista intentan hacerse con el control de este edificio, lo que da lugar a los hechos de mayo, la guerra civil dentro de la guerra civil en Barcelona. Y en Madrid, pues el edificio de Gran Vía es objetivo prioritario de la artillería de Franco, que está en el Cerro Balavitas, porque está allí a tiro, nunca mejor dicho, recibe varias decenas de impactos de proyectil de artillería, pero resiste muy bien. Incluso he localizado un artículo del New York Times de la época en el que alaba la construcción americana, lo robusta que es frente a la fábrica de ladrillo tradicional de Madrid. Llegamos así a lo que sería el panorama de la telefonía después de la guerra mundial, que yo he llamado el ancien régime telefónico, medio siglo de monopolios, en el que se mantiene un panorama de estabilidad institucional con monopolios operando cada uno en un país, ya sean privados o públicos. La guerra mundial produce un gran destrozo en las infraestructuras de los países que son escenario de la lucha. Hay que reconstruir mucho, al contrario que en España, donde la infraestructura telefónica ha sufrido poco por el conflicto, y el tradicionalismo, todos los tradicionalismos como estilos arquitectónicos han caído en desgracia. Así que se acaba imponiendo la arquitectura moderna para la reconstrucción de la red telefónica europea. Podemos ver como ya muy pronto, en 1945, es el proyecto de esta central de Ostende, de Gaston Aiselli, uno de los introductores de la arquitectura moderna bélgica, me desconocido fuera. O también Leo Stine, que es discípulo y amigo personal de Le Corbusier, pues diseña varias decenas de centrales en estilo moderno. Esta es ya de los mediados de los 50, la de Maninas, muy bonita. Pero incluso en países como Portugal, que estaban practicando un estilo que llaman portugués suave, que es pues de alguna manera el equivalente a nuestro estilo autárquico, pues también ya a mediados de los 50 vemos cómo empiezan a construirse las centrales en estilo moderno. Y esta otra de aquí, de Nápoles, la reconstrucción de la central de Nápoles, algunos críticos italianos creen ver uno de los primeros ejemplares de la posmodernidad. El país que más necesidad tenía de separarse de su pasado y de inventar un nuevo lenguaje representativo que no tuviera nada que ver con el clasicismo es la República Federal de Alemania, ¿no? Que reconstruye todas sus instituciones y utiliza una arquitectura muy moderna, ¿no? Y por supuesto la telefonía no podía ser menos. Este gran rascacielos de Frankfurt, que se construye sobre las ruinas de la central persistente, pues es el mayor desarrollo de la telefonía en Europa de posguerra. Incluso en países como el Reino Unido, más reacios a este tipo de arquitectura, también empieza a penetrar, quizá primero pues, en un estilo así un poco más arcaizante, aquí en Escocia, pero ya a mediados de los 50 pues, ha sido adoptado como lenguaje oficial del monopolio del CPO, lo que va a producir muchísimos episodios de rechazo del público, porque realmente pasan de un extremo a otro y se dedican a poner edificios de este tipo en cualquier sitio, que produce un rechazo. En Estados Unidos, durante unos años todavía perdura el Art Deco, ¿no? Con algún epígono grandioso como este de Boston, pero pronto empieza también a imponerse la arquitectura moderna en el diseño de las centrales, que curiosamente primero se trata como un regionalismo propio de California, ¿no? De estilo Socan, y las primeras centrales modernas aparecen en California como un regionalismo, pero bueno, también a mediados de los 50 ya se ha apoderado de toda la arquitectura telefónica americana. Durante el periodo de la autarquía, en España, la principal característica de la telefonía es la depresión, la falta de pulso y muy poca construcción, lógicamente. El departamento de edificaciones permanece casi como tal, con la lógica importante pérdida de Cárdenas, que se exilia y es depurado, José María de la Vega queda en su lugar al frente, y veremos que hay una continuidad muy grande de los proyectos. El hecho más importante desde el punto de vista de negocios es la nacionalización de 1945. El Estado se hace con el paquete de control de ITT y nombra presidente a Navarro Redoter, que es un tecnócrata y el típico presidente que va a tener Telefónica durante muchos años. Algunas de las centrales vienen los proyectos de antes de la guerra y se terminan con estilos
más modernos, muestra de Albacete, de Carabanchel, pero el estilo que predomina durante la posguerra es el estilo de la Vega, con decoración barroca muy parecida a lo que habíamos visto antes en Gijón. Esto pues podemos ver que es casi la central de Vigo, a la que se le añaden unos pequeños detalles decorativos en la puerta, o estos pináculos muy típicos de la Vega, o esta otra de Alcoy de factura muy parecida, o la de Segovia. Y traigo a colación el caso de Santa Cruz de Tenerife para hacerme la pregunta de si se puede hablar de una arquitectura telefónica franquista. Este edificio lo compra el Parlamento de Canarias hace no sé si 7 u 8 años para hacer una ampliación, y el arquitecto que redacta el proyecto de transformación dice que no merece la pena conservar nada porque esto no es más que esto es un ejemplo de arquitectura franquista, falso histórico y sin ningún valor. Realmente esto no es más que una continuación de la manera de trabajar del Departamento de Edificaciones. Yo creo que no se puede hablar de una arquitectura franquista, sino de una arquitectura telefónica durante el franquismo. Y en las ocasiones que De la Vega tiene la oportunidad de abordar grandes proyectos, pues recurre otra vez al Art Deco, en un fenómeno paralelo a este que se está produciendo en la residencia del Deco en Estados Unidos. Así tenemos la magnífica central de Madrid Norte, Raimundo Fernández Villaverde, que se estropea mucho con una ampliación de los años 60. Y también esta quizá la más desconocida, a pesar de que está en pleno centro, en la plaza de Santo Domingo, por dos motivos. Uno tiene la fachada principal a la calle Fomento, que es muy estrecha, y esta fachada lateral estuvo muchos años ahogada por el aparcamiento de altura que había aquí. Y esto no es más que una reproducción de los modelos de los grandes almacenes de Chicago de principios del siglo XX, incluso con sus ventanas tripartitas. Durante los años 60 y 70 en todo el mundo, a lo que asistimos es a una pérdida de representatividad y al fomento de lo que es la producción, porque el teléfono, el servicio telefónico se extiende a muchísimas capas de la población. Podemos ver un lenguaje ya de arquitectura contemporánea en todo el mundo, Florida, Los Ángeles, pero también en Estocolmo, o en este sello lo vemos en la central de Amman, en Jordania. Y hay un fenómeno que influye mucho en el diseño de las centrales de finales de los 60 y principios de los 70, que es la Guerra Fría. Los ingenieros de AT&T tienen que diseñar las centrales principales para que sean capaces de funcionar 2 semanas después de una explosión nuclear, algo que puede parecer hoy un poco absurdo, pero que entonces se lo tomaban muy en serio. Y con esos requisitos tan estrictos dan lugar a estos íncubos que son las centrales Fortaleza. Este es el más impresionante de todos, el de Nueva York. Podemos ver otra más pequeña escala en Jacksonville, que son edificios con muros completamente ciegos. Como única abertura tienen los respiraderos de la ventilación. Bueno, y este de aquí es tan aterrador que ni siquiera nadie se atreve a llamarlo feo. Pero sí que aparece el edificio, el fenómeno del edificio más feo de la ciudad, que en numerosas ocasiones es una central telefónica. El caso más claro es el de Londres, Monreal House, que lo construyen sobre un solar que había sido una iglesia de Wren, muy cerca de la catedral de San Pablo, ahí en la zona privilegiada en Támesis, también con un parque horroroso al lado. No gusta nada desde el principio, no le gusta nada al público, y esto recibe su sentencia de muerte cuando el príncipe Carlos, verdad que el documenta de 1988, se mete a crítico de arquitectura y cita este edificio como entre los horrores de la arquitectura contemporánea. Este edificio ha sido no destruido, pero sí completamente remodelado, se parece. Llegamos a la época desarrollista en España, que se caracteriza por la extensión del teléfono a toda la clase media, ¿no? Y en la conversión de fetiche de la sociedad de consumo que está naciendo. Hay una actividad constructiva impresionante, sobre todo en los primeros 70, para financiarla hay que recurrir a préstitos exteriores y ampliaciones de capital que dan lugar al fenómeno de las Matildes, el primero del capitalismo popular en España. Todo esto se hace bajo la presidencia de Antonio Barrera de Limo, un tecnócrata que está 7 años al frente de la compañía y que la revoluciona de arriba abajo en su organización. En el terreno arquitectónico, ya a mediados de los 50, se produce un cambio en la arquitectura española en general. Algunos de los veteranos que habían practicado la arquitectura más moderna en su juventud, como Luis Gutiérrez Soto, recuperan esos lenguajes, y es el caso también de José María de la Vega, como podemos ver en esta magnífica central de la Avenida de los Toreros, en 1956. Entran nuevos actores en lo que es la arquitectura de la telefónica, no son ya empleados del Departamento de Edificaciones, sino estudios externos, muy pocos, entre finales de los 50 y la primera mitad de los 60. Básicamente son la pareja de Ana Sagasti y López Salaberry, que pertenecen ya a la generación que no ha conocido la guerra sin arquitectos y que practican un lenguaje neorracionalista muy depurado.
Aquí podemos ver en la central de Xamán, este anexo es de 1980 de un arquitecto canario, Rubens Enrique Hernández, también muy famoso, que pertenece al grupo R de Barcelona. Y el otro actor de esta época de transición es Francisco Riestra Limeses, que pertenece a la misma generación que Cabrero o Fisac, que construyen unas centrales un poco más ásperas, una apariencia más industrial que las anteriores, pero que se da el gusto o el lujazo de construir una central de Aldeco, ya la última de todas las de Telefónica, en La Coruña, con este grandioso campanario laico que es una torre de microondas. Bueno, la llegada de Barrera de Limo a la presidencia, como digo, supone una revolución en la manera de organizarse la compañía, y en lo que es arquitectura, el departamento de edificaciones desaparece como tal y deciden sacar todos los proyectos a subasta. Para llevar a cabo el programa tan ambicioso que tenía de construcciones, se trae a dos grandes arquitectos de su confianza, ¿no?, que habían trabajado con él en el Ministerio, que los conocía por su trabajo en el Ministerio de Hacienda. Uno es Julio Cano Lasso y el otro es Santiago Galmés. Julio Cano Lasso proyecta el edificio más importante de la telefonía española en toda la etapa desarrollista, que es la central de seguimiento de satélites en Montragua, ahí en medio de la sierra, siguiendo su tendencia al manicismo. Por ejemplo, el edificio este de Fuerza aquí, vemos una gran influencia del expresionismo de los años 20 y 30. Diseña también centrales, entre las que destaca sobre todo la del barrio de la Concepción, que es una central fortaleza de muros ciegos, y con esta especie de cubos de muralla que en realidad lo que están haciendo es disimular los conductos de ventilación. Aquí podemos ver una de las perspectivas de los cubos originales de Cano, donde vemos el terreno abarrancado que iba a caer hacia el arroyo Brunigal, la actual M30. Él dice que es una zona muy agreste, incluso dibuja aquí las caras. Cano protagoniza un hecho prácticamente desconocido y que a mí me sorprendió en el transcurso de mi investigación. En 1967, Barrera de Limo quiere trasladar la sede desde Gran Vía a las afueras de Madrid, al Monte del Pardo, en una operación muy parecida a lo que acaba siendo el Distrito C. Y Cano, junto a Guido Joviera, hacen 3 proyectos en el transcurso de 10 años, ninguno de los cuales se lleva al final a cabo. Estos proyectos se olvidan completamente y no se mencionan jamás cuando surge la iniciativa de Distrito C. Fernández Alba, otro de los grandes arquitectos españoles de la segunda mitad del siglo XX, del romanticismo, pues construye algunas pequeñas centrales, como estas atalayas en medio de la llanura de Castilla, en Burgos de Oros, como en Soria, y otras pequeñas centrales en el suroeste de Madrid, como esta de aquí, con este juego de planos en Villaviciosa de Odón, o esta otra que a mí me resulta especialmente querida, porque posiblemente tuve la idea de esta tesis. Aquí podemos ver Navalcarnero, detrás de esta fachada tan pequeña, que parece casi una casa de pueblo, pues todo lo que se esconde detrás, ¿no?, toda la gran instalación industrial que hay. A Moneo le contratan solo una central que hoy ha sido muy modificada, ¿no? Este es su aspecto original. Es en una etapa en la que él practica ya un diseño muy abstracto, con mucha geometrización, y vemos que hay una clara separación de funciones. Esta zona de aquí, que es la de equipos, con las puertas, no sé muy bien concreto, las puertas de carga con una celosía de vidrio que son muy poco comunes en la arquitectura telefónica, o esta celosía de pavés para iluminar la caja de la escalera. En Barcelona se contrata a Francesc Mitjans, que es uno de los grandes arquitectos catalanes, con una trayectoria profesional muy larga, que incluso había pertenecido al GATPAC, y se le contrata la construcción del edificio Estel, en la avenida de Roma, que en realidad son 2 edificios, uno de oficinas de 16 plantas y la parte de atrás, que es la central del VCO. Este edificio de oficinas recibe muy malas críticas y nunca ha sido querido en Barcelona. Sin embargo, en la misma época diseña la central de la Vía Augusta, que se basa en un modelo residencial suyo anterior, la Casa Tokio, que es todo lo contrario, recibe grandes críticas. Damián Galmés, como ya he dicho, es el otro arquitecto de confianza de Barrera de Limo, que tenía un estudio organizado a la manera americana, porque había trabajado para hacer viviendas en las bases de utilización conjunta. Contrata a 2 de sus discípulos más brillantes, Manuel García Guerra y Emilio Pardo, y empiezan construyen centrales fortaleza en ladrillo. Posteriormente evolucionan hacia un brutalismo ya con la estructura hacia el exterior de una manera mucho más franca, y llegan a construir algunos ejemplares muy valiosos, como esta de Vagones de Madrid, que está en un solar exento y que es la que tiene un aspecto más americano de todo el conjunto. Con este tipo de arquitectura es natural que en algunos casos se produjera rechazo.
Es el caso de Lugo, donde al arquitecto municipal no le gustaba nada esta central porque está muy cerca de la muralla. Y este otro más curioso, que es el de Peñafiel, que se acaba en 1974, está aquí a los pies del castillo. Y en 2007, cuando Richard Rogers acaban las obras de la bodega Protos, en una entrevista dice que eso hay que cargárselo porque está estropeando la vista de sus poderes. Villalonga, Gustá y Piedra Salvador son el equivalente del estudio Galmés en Barcelona, pero también construyen bastante fuera de Cataluña. Villalonga Gustá es director de la Escuela de Barcelona y arquitecto municipal, y a pesar de ello ha sido prácticamente imposible hablar con nadie que le conociera y obtener datos biográficos. Practican también un estilo muy industrial, siguiendo la misma escuela de Galmés, todos de la central de Yacuna, el Poblenou, en la zona de industria. Esta otra, como está en Sarriá, pues la decoran de una manera un poco menos analista. Y los noveles son los que terminan y titulan a finales de los años 60 y que llegan a Telefónica, pues casi siempre o de la mano de Lasso o de la mano de Galmés. Jaime López Amor es el más prolífico de todos ellos, es discípulo del alumno de Galmés, que es el que le introduce en Telefónica, empieza con un estilo muy parecido al del estudio Galmés, pero pronto evoluciona hacia el brutalismo, que él me dice en una entrevista que mantengo con él, que era muy aficionado a ese estilo. Es un arquitecto que le gusta experimentar y en los primeros 70 practica el brutalismo. Pero después pasa a los materiales prefabricados por una razón económica, porque él tiene la idea de que con los prefabricados va a ser más barato construir centrales. Y idea esta especie como de grandes construcciones de Lego escala 1 a 1, como la central de Escorial o la de Cazorla. También le corresponde diseñar la central más grande de Madrid de los años 70, que es la de Río Rosas, con un gran desarrollo longitudinal, también estilo brutalista. Este edificio es el que sufre el atentado de ETA en 1982, se destruye la mayor parte del equipo que contenía, pero la estructura resiste, dando prueba una vez más de lo robustas que son estas construcciones. Arana es compañero de estudios de López Amor, entra en Telefónica de la mano de Cano Lasso y se puede ver mucho la influencia de su maestro, pues del pabellón de fuerza de Buitrago, o de la central de Concepción, pues tanto esta de Segovia y Rioja, o como la gran central que construye en el sur de Madrid, Almendrales. Ridruejo Brieva y Hernández Gil practican lo que es el neoexpresionismo, que se ha dado a llamar la Escuela de Madrid, y construyen dos centrales muy meritorias, una en Moratalaz, que desgraciadamente las fotos que tenemos son muy malas, no se hace justicia, y esta otra en San Dalmacio, en una zona industrial, entonces muy alejada de la ciudad, que esto está cerca del 12 de octubre. La pareja Martínez Ramos y de Miguel practican una arquitectura industrial sin ningún complejo. Ellos hacen edificios industriales y no los intentan disimular. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo exponen al exterior de una manera descarnada la estructura de hormigón en Valdemoro. Luego evolucionan hacia una abstracción más suave. Bueno, son muchísimos los arquitectos que actúan en esta época y no se puede mencionar a todos, así que traigo tres ejemplos ya para finalizar este periodo, que serían Inferniño, construida con prefabricados en un estilo brutalista por una compañía de empresa, o Levante, Palma de Mallorca, que sigue un poco la línea neorracionalista de Ana Sagasti y López Salaberry, y Gamonal, sobre todo porque es una excepción, es uno de los poquísimos desarrollos en altura que hay en los años 60 y 70. Llegamos ya así al último periodo en el que he dividido el estudio, que es el de la globalización. A raíz de lo que es la desmembración de American Telephone and Telegraph, se desencadena una bola de nieve que revoluciona completamente el negocio. Se producen fenómenos de privatización, de internacionalización y desaparecen los monopolios. En el terreno tecnológico, pues podemos ver la irrupción de Internet como producto de gran consumo a mediados de los 90. Internet existía desde mediados de los 60, pero era una red académica y de investigación, y revoluciona el mundo a finales de los 90. Y la telefonía móvil pues permite que las telecomunicaciones lleguen hasta el último rincón del globo. Las telecomunicaciones son el sistema nervioso de la globalización. Cuando estaban a punto de deslegar AT&T, en esos años, deciden trasladar la sede de Broadway, ya que tenían en 1915, a una nueva en Manhattan. Entonces el presidente de AT&T dice: no quiero un edificio más, nos gustaría protagonizar el siguiente avance de la edificación en altura desde el Sigram Building. Y deciden contratar, para hacer algo distinto al Sigram Building, a Philip Johnson, que había colaborado con Mies van der Rohe en el Sigram Building. Pero bueno, satisface mucho la petición de AT&T, porque él y su asociado John Burry lo que crean es el primer rascacielos de la posmodernidad, con muchas citas
históricas, como es esta portada inspirada en el Ayuntamiento de Nueva York, en la Kingston White. En el interior reproducen algo parecido a la capilla palatina de Aquisgrán. En el centro sitúan al Golden Globe, el genio ese que decoraba antes el otro rascacielos, y con este remate de estilo cómoda Chip and Dale, que dice claramente que es para provocar, y lo consigue. Las compañías que habían nacido de la disgregación de AT&T pues tenían la necesidad de inventar un nuevo lenguaje y alejar sus marcas lo más posible de la marca madre, así que se ponen a construir también sedes grandiosas en sus nuevas capitales, como podemos ver casi todas en estilo así postmoderno, del Atlantic en Filadelfia, SBC en St. Louis, aquí al lado del otro rascacielos que hemos visto de los años 20, he visto otro que llaman el edificio Batman de Nashville. Pero estos desarrollos terminan pronto porque hay otro proceso de concentración y actualmente en Estados Unidos solo quedan 3 grandes operadores. Una es Verizon, que es la sucesora de la compañía de Nueva York y que tiene su sede en el Barclay Center. Luego lo que es AT&T, en realidad es SBC que compra AT&T y tiene su sede en Dallas, en un edificio bastante anodino, y QS, que lo tiene de rascacielos de Minneapolis, que vimos antes. Mayor era la necesidad de las compañías europeas de quitarse de encima la pátina ministerial que tenían, ¿no? Se convierten en compañías privadas y tienen que buscar un lenguaje completamente distinto del de la administración. En algunos casos se opta por la edificación en altura, como estas magníficas torres de Bruselas, de Macón, o KPN contrata a Renzo Piano para este rascacielos en Rotterdam, y parecía que Europa del Este era un terreno abonado para la construcción de nuevas sedes representativas, pero la mayoría de las compañías de esos países son absorbidas por multinacionales occidentales y realmente el único desarrollo importante que hay es este. La tierra prometida de la edificación en altura de la arquitectura telefónica de hoy en día es Asia, ¿no? Malasia, China, Corea, Japón y Oriente Medio. Aquí es donde se están construyendo los grandes rascacielos telefónicos del momento, y posiblemente esta es la tierra prometida de la arquitectura telefónica del siglo XXI. En Europa se produce un cambio de valores, o de, bueno, no sé si de valores de la empresa o de valores que intentan transmitir las empresas, ya lo del lujo y la competencia técnica no vale, y entonces intentan encarnar otros valores que resultan más agradables al público, ¿no? Pues como el respeto por el medio ambiente, la responsabilidad social. Entonces vuelven sus ojos a una tipología distinta, que es el campus de origen en principio universitario, y que en la telefonía tiene un antecedente en los Bell Labs que se llevan a las afueras de Nueva York, a Nueva Jersey, primero en un campus que diseña el estudio de Walker y luego otro cercano a Honda que diseña Erosaline. Así que a finales del siglo XX, principios del XXI, las compañías europeas sucesoras de los monopolios estatales empiezan a construir campus urbanos. Este es posiblemente el primero, el más pequeño de KPN, Mount Plain en La Haya, que bueno, diseñan un tipo de arquitectura de la vida así bastante tradicional, pero podemos ver algunas de las características de la arquitectura telefónica europea del siglo XXI, ¿no? El uso de grandes espacios, con ajardinamiento, decoración para mejorar el ambiente de trabajo, e ideas en el interior como grandes zonas exentas y despachos, zonas de reuniones para facilitar la interacción social. Otro mucho más atrevido en cuanto a su concepción, pero filosóficamente muy parecido, el de Telegram Informer, también con gran uso de la decoración escultórica. El de Vodafone, que es la única compañía que no procede de un monopolio estatal, pero también construye un campus, y además en este caso sí que está en medio de la campiña inglesa. O Deutsche Telekom, que a falta de uno construye 3 en Alemania, ¿no? Dos pegados aquí en Bonn, y luego este es un poco más curioso, que es un campus en el interior de Múnich, con 10 torres, y este edificio lo conseguía, pero siguiendo las mismas ideas filosóficas. En Telefónica se producen cambios importantes a finales de los años 80. La primera y más importante es que cambia de nombre y cambia de logo. Bajo la presidencia de Luis Solana deja llamarse la compañía telefónica, empieza a comprar participaciones fuera de España, esto sería el proceso de internacionalización, también se privatiza, y en el campo tecnológico pues vemos los mismos fenómenos que en otros países, la reducción de la telefonía móvil, internet, etc. Así que hay una vuelta a la preocupación por la arquitectura representativa. Se olvida tanto, se olvida lo que había habido en el desarrollismo de preocupación por localidad, por producir a toda velocidad, y otra vez se vuelve a contratar arquitectos de primer nivel. Así, tomando como motivo, como excusa los acontecimientos del 92, contratan a Santiago Calatrava para que diseñe la torre de comunicaciones de Montjuïc,
que bueno, no gusta mucho a los arquitectos que han hecho el proyecto Montjuïc y el Estadio Olímpico, pero se acaba convirtiendo en uno de los sitios urbanos de Barcelona. La central de la Villa Olímpica de Móra i Bach es una central muy curiosa, muy poco común, con separación de funciones entre esta elipse, que es para las personas, y este cuerpo ciego para las máquinas. Vázquez Consuegra, que contratan esta magnífica central en Cádiz, que es también centro logístico, con esta gran torre, con un explorador aquí en un lugar privilegiado, también con una decoración, un interiorismo muy cuidado, que es algo prácticamente desconocido en este tipo de edificios, y que en 2009 ha sido incluida en el inventario de bienes del patrimonio andaluz. El estudio Junquera Pérez Pita encargan otro tipo de proyectos, por ejemplo la sede central de Castilla-La Mancha en Cuenca, o esta de las centrales que personalmente es de las que más me gustan, la de Mérida, con citas de la arquitectura romana. Y el gran desarrollo de esta época en Madrid es el CNSO. Esto es un centro de gestión de toda la red. Como consecuencia de los cambios tecnológicos ya no hace falta que haya gente dentro de las centrales, se pueden manejar remotamente desde un único sitio. Esto se construye en Aravaca, hacia el exterior, es un edificio prácticamente ciego, cerrado, y toda la vida está volcada hacia el patio interior, es un poco como un monasterio, ¿no? Con jardín zen y salas de estas así de estética espacial, y bueno, la gente que trabaja en él dice que es un ambiente muy agradable. También se siguen construyendo centrales, aunque cada vez menos. Bueno, las más premiadas, esta pequeña de Reynosa, y llegamos ya así a la última parte de la tesis, que es la gestación del proyecto que se acaba llamando Distrito C, que nace como la ciudad de las comunicaciones. Pongámonos en contexto, es finales de 1999, lo que se llama la burbuja.com, este es el Nasdaq de aquella época. Hay una inversión posiblemente disparatada en industrias tecnológicas, y en este momento es cuando Villalonga vuelve a recuperar la idea de sacar la sede de Gran Vía y llevársela al norte de Madrid, a un solar al norte de la M40. Convoca un concurso restringido en el que invita a los estudios más famosos de España, y aquí voy a hacer un inciso: Telefónica jamás ha contratado a ningún arquitecto extranjero, y no sé el motivo, pero eso es así, salvo una intervención de Wix. En Gran Vía nunca ha contratado a un estudio extranjero. Entre los que no resultan premiados, el de Carvajal, la propuesta del estudio Junquera o esta otra del estudio Bofill. El tercer premio se lo dan a de la Hoz Castanis, que sí que finalmente modificado se construye, y el segundo es esta torre impresionante de Campo Baeza, que va a tener 350 metros. El proyecto ganador es el del estudio Antonio Lamela, que es como una gran serpiente que se enrosca sobre sí misma, toda forrada de vidrio. Por aquí, por la segunda planta, esto en realidad era un paseo que se podía recorrer. Bueno, Telefónica lo incluye en su memoria de accionistas, se le da muchísima publicidad, pero llega la caída de Villalonga en julio de 2000, el proyecto se paraliza, y 2 años después deciden cancelar ese proyecto y construir el que había ganado el tercer premio, que es el de la Hoz Castanis. El motivo que arguye Telefónica es sobre todo que este se puede construir de manera modular para ir trasladando a los empleados poco a poco y no todo de golpe como exigía el de la Mela. Es un proyecto que se estructura en torno a un gran patio central con un lago, con las mismas ideas sobre oficinas del siglo XXI, de zonas abiertas a la colaboración, zonas de encuentro informal. También el primer complejo en el que una compañía privada paga la construcción de una estación del metro, y un paisajismo muy cuidado. Y Telefónica, que ya en 2005 ha recuperado la colección de fotografías y la preocupación por la imagen pública, monta una operación de imagen y contrata a 8 fotógrafos, pero fotógrafos artistas, para que hagan reportajes artísticos sobre lo que es la construcción del Distrito C, que se acaba convirtiendo en una exposición en 2009, creo que es 8 visiones Distrito C. Y el día de la inauguración pues se reproduce un acto con toda pompa, asistencia de las máximas autoridades del Estado, que había dejado encantado a los hermanos B. Como conclusiones de la tesis, la primera, y yo creo que es para mí la más importante, es que la arquitectura telefónica es una arquitectura industrial que adoptó externamente el lenguaje de la arquitectura comercial por motivos ideológicos. Y esto creo que nadie lo había explicitado de esta manera. En origen hubo dos grandes modelos. El norteamericano muy claro, el europeo un poco más difuso, pero que son reflejo de concepciones muy dispares sobre el servicio, la propiedad y el régimen de explotación en los dos continentes.
La arquitectura de la CPNE se basa en el modelo americano, pero no porque le gustase la arquitectura americana, sino porque era un conjunto de normas del modelo de negocio que había traído ITT a España. De la misma manera que reproduce la publicidad, o la ingeniería, o incluso el organigrama. La influencia de la evolución en Telefónica en su arquitectura es notable, pero no es muy diferente a lo que ha experimentado el resto de empresas del sector. Y ya una reflexión final: el patrimonio arquitectónico de Telefónica es una pieza importante de la arquitectura española del último siglo, de la que yo no sé si la compañía es consciente de su valor. Y hasta aquí mi exposición.